Compañeras y compañeros, presidente, la primera vez que tuve oportunidad de votar la reforma política del Distrito Federal fue en la 58ª legislatura, hace 13 años. Sin duda el recuento histórico que hemos escuchado es importante, pero hago esta aclaración porque es increíble que después de tantos años sigamos debatiendo la reforma política para nuestra ciudad. Y sí, celebro que hoy, por fin, aunque sean estos avances, puedan llegar a la votación del Pleno de este Senado de la República. Es real, y hay que decirlo con total sinceridad y transparencia. A esta reforma le falta federalismo y le urge ciudadanía. Le falta federalismo porque si bien se homologan distintos artículos de la Constitución para establecer, incluyendo al Distrito Federal o esperemos en un futuro cercano Ciudad de México, como una entidad federativa, la realidad es que homologar no es sinónimo de federalismo. La realidad es que ni se está creando el Estado 32, ni tampoco estamos haciendo municipios en la Ciudad de México. Y hay que decirlo por ello, con claridad y con sinceridad, acotando las expectativas que se pueden tener sobre esta reforma. También, seamos reales, veamos qué es lo que hay atrás del tema de incluir el fondo de capitalidad aquí y no en la legislación fiscal o presupuestaria. Y lo que tiene que ver con incorporar aquí el fondo de capitalidad no es dotar a la ciudad de más recursos como quisiéramos que sucediera, sino que se trata de dejar en la Constitución una negociación que obligará al jefe de gobierno a pactar año con año con quien esté en la presidencia de la República. Y si nos vamos al tema de las delegaciones o en un futuro alcaldías, vemos que la promesa de federalismo no puede ser más falsa. Las delegaciones sufrirán tan solo, y por decirlo así, un mero bautizo y tendrán por nombre alcaldías. Pero no hay cambios sustantivos. La definición constitucional permanece intacta y permanecen como órganos político-administrativos. Eso, compañeras y compañeros, no es percepción ni opiniones políticas. Es el texto que está en la Constitución y el texto que permanece en el dictamen. Si le seguimos rascando al tema del federalismo en las alcaldías, también podemos observar que no tendrán personalidad jurídica ni patrimonio propio. Es más, fue una larga lucha y largos debates que al menos se estableciera que tuvieran como piso de facultades aquellas que tienen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Eso fue, en una reforma que se diría federalista, una batalla que si bien fuera una reforma federalista, ni siquiera hubiera tenido que librarse. Pero también, compañeras y compañeros, a esta reforma le urge ciudadanía. La realidad es que es una reforma de políticos para políticos. En esta reforma, las y los capitalinos no ganan ni voz ni voto. No hay un solo párrafo en la reforma donde las y los capitalinos puedan tener un nuevo derecho como tanto y durante tanto tiempo se les ha prometido. Tampoco es una reforma que esté enfocada a solucionar los problemas de las y los capitalinos. En esta reforma no se habla de la inseguridad, no se habla de la procuración de justicia y mucho menos de la calidad de los servicios. No se habla del medio ambiente, no se habla del desarrollo urbano, no se habla de la calidad y el precio de las viviendas en el Distrito Federal que obligan a nuestros ciudadanos a irse a los espacios conurbados a esta ciudad. No hay, en síntesis, una sola solución a los problemas que vivimos todos los días en la Ciudad de México.
También es importante destacar que permanece el modelo de administración que se ha demostrado que no funciona. Un modelo de administración que es excluyente, que es corporativo y que es ineficaz. Y en lugar de revisar en esta reforma qué es lo que no está funcionando para la vida cotidiana de los ciudadanos, el enfoque es, y sí lo subrayo, el de una mera reforma política para el Distrito Federal. Aquí sí tenemos una deuda, y hay que decirlo, con los ciudadanos de nuestra querida capital de la República. Propuestas para ciudadanizar la política en el Distrito Federal hay, y ha habido muchas. Se habla aquí de que tenemos una ciudad de vanguardia, una ciudad que sabe adelantarse a los tiempos, y coincido con esos comentarios. Pero esa visión no está plasmada en esta reforma. Aquí no se está ciudadanizando la política como bien se criticó en otras reformas. Aquí no hay ninguna legitimación social, como también se reclamó en otras reformas. Aquí los grandes olvidados son los ciudadanos. En términos muy claros, y que sea como tal, aquí únicamente pierde el presidente de la República y pierde el Congreso de la Unión en términos de facultades constitucionales. Y gana el jefe de gobierno y gana el Congreso de la Ciudad de México también en términos de facultades. Pero quien no gana absolutamente nada es la ciudadanía. Y si bien con todo lo que he expresado, he de decirles, colegas, que mi voto será a favor de esta reforma. Y será a favor por tres razones principalmente. En primer lugar, porque estoy convencida de que el Distrito Federal, en un futuro la Ciudad de México, merece tener su propia constitución. Los capitalinos merecemos más que un estatuto de gobierno que sea modificado por el Congreso de la Unión. Merecemos nuestra propia constitución, merecemos la posibilidad de elaborarla, de modificarla, y merecemos también poder opinar a través de nuestras instituciones en las reformas constitucionales que se lleven a cabo. En segundo lugar, me parece muy importante el que se incorpore la figura de concejales en la dinámica de los gobiernos locales, delegaciones, en un futuro alcaldías. ¿Por qué? Y debo decirles que tengo hasta sentimientos encontrados en esta materia. Me parece que los concejales brindarán transparencia, pluralidad y representación en las decisiones de las delegaciones o alcaldías. Pero también he de decirlo, y tal vez es por una experiencia personal, habiendo sido jefa delegacional, no estoy segura de que teniendo exactamente las mismas y escasas facultades las alcaldías que lo que hoy tienen las demarcaciones territoriales, sea un modelo que vaya a funcionar. Me preocupa que, por el contrario, se conviertan en rehenes los jefes delegacionales o alcaldes, tanto de sus concejales como del jefe de gobierno. Y sí es un riesgo. Hay un riesgo institucional ahí dentro. Pero, esperando equivocarme a estos riesgos, sí sostengo que es importante la incorporación de decisiones más plurales, colegiadas y más transparentes en las alcaldías. Y, sin duda, mi tercer tema, y me parece que aquí todo el proceso de negociación obliga, sí es de reconocerse la dedicación y la vocación de consenso que he encontrado en las comisiones dictaminadoras, en el presidente de este Senado de la República, en los coordinadores, en don Porfirio Muñoz Ledo, que también nos estuvo acompañando, y en todas las senadoras y senadores y funcionarios del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Federal, que constantemente estuvimos buscando cómo ponernos de acuerdo y entregar lo mejor de este consenso a la Ciudad de México. Y claramente, esa vocación de consenso también obliga a reconocer los acuerdos, y por ello también me siento obligada moralmente a votar a favor de estos acuerdos que durante tantos meses, y me atrevería a decir años, hemos construido.
Parte de este proceso de negociación pasó por 3 temas muy importantes y que sí hay que decirlo porque son un avance para la Ciudad de México. Durante muchos años en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal buscamos que existiera una ley de coordinación fiscal local. Buscamos que los jefes delegacionales no tuvieran que estar a merced del jefe de gobierno o de la Asamblea Legislativa para poder negociar un presupuesto. Por más que buscamos el establecimiento de fórmulas o de una legislación, fue imposible. Y hoy, en este dictamen, sí contamos con un transitorio que da un piso base, pero no máximo, para los presupuestos de las alcaldías. Y ese es un gran avance. En segundo lugar, también me parece muy importante y que fue producto de un consenso entre todas las fuerzas políticas, tiene que ver con las facultades de las alcaldías. Hoy las alcaldías ya no correrán el riesgo de tener menos facultades, como sucedió en la administración anterior del gobierno capitalino, donde día con día las delegaciones perdieron facultades y se concentraba más y más poder en un gobierno del Distrito Federal completamente autoritario. Ahora, con este nuevo transitorio, sí queda claro el respeto a las facultades que hoy tienen las delegaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Y en tercer lugar, también hay que decirlo, se incorporaron procedimientos muy importantes y muy transparentes para distintos nombramientos. Compañeras y compañeros, estoy cierta, convencida y preocupada de que esta es una reforma de políticos para políticos. Hoy desde esta tribuna hago este reconocimiento, también dejando claro que tenemos una deuda con la ciudadanía. Una deuda que debe traducirse, sí, en verdadera voz y verdadero voto en las instituciones y en las decisiones que tome el poder público en cada una de sus esferas. El reto, y que todavía nos falta, es construir una ciudad para ciudadanos, no una ciudad de políticos. Una ciudad para ciudadanos donde tengan la posibilidad y la claridad de que los problemas que nos aquejan todos los días podrán ser solucionados. Aún así, y a pesar de todo lo que se ha vertido en esta tribuna, no solo por mí, sino por muchos oradores, me parece que sí hay que reconocer en esta reforma un avance. Tal vez no de la magnitud que deseamos, pero sí de una magnitud posible y que nos lleva y nos motiva a votar en consenso. Enhorabuena, compañeros del Senado de la República.